Bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar teniendo un live. Y todos sabemos que en enero las cosas cambiaron, el mundo cambió. Hablar frente a la cámara antes era algo que pocos tenían el gusto de poder disfrutar. Hoy en día se ha vuelto en una necesidad. Y si tú eres una de las personas que todavía tiene miedo de hablar frente a la cámara, déjame decirte que no eres el único. Hay muchos como tú y hoy estaremos compartiendo con Jorge algunos de los temas, tips, trucos y qué cosas tú puedes empezar a hacer para romper con ese miedo. Bienvenido, Jorge. Gracias, Juan. Otra vez, gracias por invitarme en este espacio. Qué importante lo que decís, el año nos cambió a todos. El año, pues, teníamos otras mentalidades, incluso de sí, hacer lo que estamos haciendo hoy en día, nosotros también es un experimento. No lo teníamos pensado antes. Hoy lo aprovechamos y hoy empezamos a ver que toda la gente nos estamos animando a hacer contenido. ¿Y qué pasa? Animarnos a hacer contenido puede traer lo que estamos esperando para nuestros resultados. Sí, y realmente yo escuchaba a muchas personas que me dicen, mira, es que me paralizo, no sé qué decir, no sé cuáles son las palabras correctas frente a la cámara. Y esto es algo que les pasa a muchos, no son solo un par de personas. Creo que hablar frente a la cámara es muy diferente a hablar en público. Sí, totalmente. Porque a veces cuando nosotros nos dirigimos a un público, y te pongo mi caso personal, cuando yo hablo en público, yo puedo hablar con un auditorio de 100, 200 personas sin problema, pero hablar frente a una cámara, eso es otra historia. Sí, es cierto. Yo quisiera que tomemos este ejemplo, el tuyo, para también compartirlo con la gente, ya que es un ejercicio muy interesante y va pues totalmente de acuerdo a lo que hablábamos del año. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos y revisamos tu contenido, tenías algo que es una ventaja, la experiencia del marketing digital. Y sí, cuando encontraste que podías tener técnicas para expresarte mejor frente a la cámara, de poderte comunicar mejor, y le dio un upgrade a tu contenido, y hoy estoy seguro que te sentís más cómodo, incluso haciendo ejercicios como este. Sí, yo creo que hablar frente a la cámara siempre había sido un reto para mí. Te lo dije al principio, sí. Y de hecho me has ayudado mucho para romper con ese miedo. Yo creo que muchos miran de mis videos y me dicen, sos un profesional, hablas muy bien, pero no se imaginan lo que está pasando detrás de la cámara. Cuántos intentos hemos hecho, cuántas veces nos confundimos, cuántas veces tenemos que volver a grabar porque no salió bien la toma. Y eso es algo que poco a poco lo hemos ido reduciendo porque así que la experiencia es la mejor forma de romper este miedo. Y por eso hemos estado haciendo más lives, hemos estado haciendo más videos en mi caso personal, para romper con este miedo y empezar a comunicar el mensaje a más personas. Totalmente. Y a mí me gustaría que toquemos estos puntos, los vamos a ir aclarando con vos, pero el primer punto es tu experiencia, para mostrarles un ejemplo también de cómo nos ha funcionado este ejercicio. El segundo, hablemos un poquito de técnicas, las que te han funcionado también, las técnicas detrás de cámara, y lo importante que es empezar e intentar. Y después de intentar, corregir. Hablemos de esos tres temas durante la charla y ando con lo tuyo. En primer lugar, te felicito por cómo has hecho tu contenido. Hoy, de hecho, lo que estamos haciendo es ir mejorando el contenido basado en lo que estás hablando de experimentar, corregir, mejorar, porque siendo honestos, y a mí me gusta que seamos honestos, y la gente que nos va a estar compartiendo el contenido, creo que se puede sentir un poco más identificada, pero estos ejercicios los empezamos con un celular. Sí, y mira, yo creo que lo que quisiera transmitir el día de hoy a los que nos están viendo es consejos rápidos, cosas que nos han funcionado. Hemos estado trabajando, creo ya 3, 4 meses en este proceso de crear contenido para mi página y hemos ido mejorando rotundamente. Tal vez cuéntanos cómo era yo, para que todos conozcan cómo era yo la primera vez que empezaste a grabar conmigo. Viene mucho de que cuando nos conocimos, esto es algo interesante de contar, que me pediste que hiciéramos una producción para un curso. Por cierto, les vamos a dar la información del curso final. Pero
ahí fue donde empezamos a encontrar primero una conexión. Y aquí es bien importante que la gente que se va a animar tome en cuenta esto. Hay un factor de personal, en decir, quiere mucho valor plantarse frente a una cámara. A veces es de pensar mucho por qué nos paralizamos frente a la cámara. Ahí ahora me lo vas a contar vos, pero yo lo noté. Tenías toda la experiencia del contenido y cuando empezamos a grabar, te paralizabas. Sí. Y la verdad es de que eso nos va a pasar a todos. ¿Cómo se rompe? La primera forma de quitarnos este parálisis es romper las palabras, literal. O sea, hay que hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Nos ponemos una cámara y empezamos a grabar. Sí. Damos el botón de grabar en vivo, como en este caso, o damos el botón de grabar en una cámara. ¿Qué va a pasar acá? Mi primer consejo para todo esto es, creamos que la cámara no está ahí. Si yo en este momento me quedara plantado viendo a la cámara, les puedo asegurar de que yo me voy a poner nervioso. Sí. Pero eso era lo que nos pasaba con vos. Cuando uno está expresando su propio contenido y toma un celular y se enfoca a sí mismo, está pensando en dos tareas al mismo tiempo, en la de expresar el contenido y en que el formato de la grabación sea la correcta. Entonces, a veces cuando estamos pensando en estas dos ideas, ahí nos paralizamos. Sí, y yo lo que vi es de que yo te decía que yo no tengo ningún problema hablándole a una gran cantidad de personas. Exacto. Y empecé a estudiar este tema y sucede que cuando uno habla con más personas, uno mira la reacción. Uno mira cómo están reaccionando esas personas ante lo que uno va diciendo. Sí. Pero con la cámara no pasa eso. Con la cámara nosotros solo vemos el lente. Entonces no sabemos, y esa ansiedad de no saber cómo está reaccionando la persona del otro lado de la cámara, aunque sea una grabación, nos causa temor. Sí. Y algo de lo que empezamos a hacer y que me transformó completamente la forma en que grabamos ahora, es de que ahora yo no miro directamente al lente, sino que miro levemente a un lado. Exacto. Eso me ha funcionado perfecto. Es un truco tan sencillo y ya no tengo que ver directamente a la cámara porque me pongo nervioso, sino que puedo ver un poco hacia un lado. Visualmente se mira como que si estuviera viendo a la cámara, sí. Pero para mí me logro expresar mucho mejor e inclusive hemos hecho algunas pruebas donde en lugar de ver a la cámara te miro a ti para tratar de estar conversando con una persona real, sí. y porque siempre ayuda a ver la reacción del otro lado. Sí, es cierto. Y en cuanto a ese tema de que va a darte confianza no verlo directamente a la cámara, hay que hablar también por el otro escenario. Por supuesto que hay personas que son muy hábiles viéndola directamente a la cámara y es de felicitarlos. Eso es una habilidad que ya es algo nato. Pero si estamos hablando de esto es porque queremos aconsejar a las personas que han sentido ese obstáculo al hablarle a una cámara. Y ese es el primero. Ignoremos entre comillas la cámara o escojamos puntos que no sean directamente el foco y que pareciera que estamos viendo hacia la cámara. Eso nos va a dar un poco más de confianza al principio. Sí, y ayuda mucho tener en el caso nuestro tenemos un lente que la cámara puede estar un poco más distante, sí. Y no estar tan cerca. Pero sí, como bien lo dices tú, hay personas que esto lo traen de manera natural. Yo conozco muchas personas que hablan como que si eso hubieran hecho toda su vida. Sí. Yo digo, qué envidiable ese talento. Pero este es un talento que también se puede aprender. Y hoy muchos, con esto de la pandemia, maestros, gente que estaba dedicada a los gimnasios, les tocó hacer lives todo el tiempo para seguir vendiendo, para seguir dando sus servicios. Y muchos de ellos todavía están con ese problema de me da miedo estar frente a la cámara, pero lo tengo que hacer. Exacto. Y de eso podríamos hablar muchísimos temas. En primer lugar, yo te diría, uno tiene que pensar si realmente vale la pena salir personalmente ante un proyecto. En tu caso, vos sos una persona que está compartiendo sus experiencias, dando aprendizajes a los demás y es magnífico poderle dar una cara a la persona que nos está enseñando. Podemos tener distintos ejemplos. Yo sé que vos y yo hemos tocado mucho el tema de
de vender zapatos. Es un ejemplo común Sí. en internet y es aprovechable. ¿Qué pasaría en este caso? Es importante personificar la marca que vayamos a hacer. O sea, no estamos diciendo todos los días tengo que salir solamente yo en la cámara, pero podemos incluir a personas que tengan que ver con sus experiencias, podemos darle esa humanización a nuestro proyecto, incluyendo personas reales. Hay que ser bien honestos. Y cuando a la persona, por ejemplo, a este proyecto, los entrevistamos para conocer sus experiencias, tenemos que hacer un ejercicio como esto. Si vamos a ponerle una cámara a alguien que no tiene una experiencia con cámaras, tenemos que hacer que la ignore. Sí, Tenemos que hacer correcto. que se sienta como vos y yo en este momento, que se sientan cómodos. Y ahí ya podemos pasar a sus experiencias. Y yo creo que la principal forma en que uno puede empezar a romper ese miedo, o más bien es la única forma en que uno puede romper este miedo, es haciéndolo. Sí. O sea, no podemos romper el miedo a hablar en cámara si no hablamos nunca en cámara. Tenemos que empezar a animarnos un poco más. Y por eso me gusta mucho la parte de los lives, tanto en Instagram como en Facebook y en otras plataformas, porque un live te da la oportunidad de grabar, perdón, de transmitir. Y una vez que uno está en esa transmisión, al final, primero no hay vuelta atrás y al final, esa transmisión uno dice, bueno, no la quiero guardar y no la guardo y solo me quedó como una prueba. Se conectaron 10, 15, 20 personas, 30, 100 inclusive, pero ahí quedó esa prueba. Si yo, digamos que no lo guardo y no lo publico, la próxima vez va a ser mucho mejor y así puedo empezar yo a hacer pruebas con los lives. Mucha gente le tiene miedo a los lives porque uno sabe que las personas están ahí en vivo viéndolo a uno, sí. Pero a mí me parece que es la mejor forma de probar a hablar frente a una cámara. Que entre comillas dicen, no, pues que, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer si no hemos probado antes? Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. El no hemos probado antes, pero de eso se trata, experimentar. Se trata de intentarlo y ver qué es posible corregir. Vamos a hablar muchísimo de tus ejemplos, sobre todo para que la gente siga viendo tu contenido. Yo los puedo invitar a que vean tu contenido anterior. En ningún momento quiero decir que sea malo, y ese es un ejercicio para todos. Nuestro contenido es muy probable que al principio no nos sintamos orgullosos, pero tenemos que sentirnos orgullosos de haberlo empezado. Y eso es lo que me encanta de redes sociales, porque las redes sociales son, sobre todo Facebook e Instagram, son un medio tan dinámico, sí, que el contenido de hace un mes es casi irrelevante. Sí. Sí, sí. Es muy poca la gente que se va. Imagínate, para ver hace un mes tendríamos que ir tal vez unos 5 o 6 scrolls en el celular para poder ver ese contenido. La gente se queda con el contenido más fresco. Entonces eso nos permite que en redes sociales podamos ir mejorando. Y es lo que hemos hablado. Tal vez en este momento no va a salir perfecto, pero la intención es ir siempre para adelante, ir siempre mejorando, porque es inevitable. No lo vamos a hacer perfecto la primera vez. Y probablemente pasemos eternamente en esa búsqueda de la perfección, pero eso es algo bueno. Hay que tener cuidado con pues, cuáles son los límites de esto, porque si buscamos la perfección sin intentarlo, nos vamos a estancar. Sí. Personalmente te lo puedo garantizar. Y también he probado muchos experimentos donde solo vámonos. Y hasta que los vemos al aire, que los vemos en vivo, nos vamos dando cuenta si hicimos lo correcto o no. Pero exactamente el mismo ejercicio es para la cámara y para la creación de contenido. Ahora, en tu caso también, ¿qué fuimos notando? En primero, el animarse. Ya lo dejamos claro, que hay que intentarlo, lo intentaste. Eso es, volvámoslo a decir, porque creo que animarse es el paso número 1. El 1, el 2, el 3, y porque si vas a cambiarlo y no te animas a hacer el cambio, volvemos a estancarnos. Sí. Ahora, ¿qué viene después? Es importante hacer una estructura de lo que se quiere hablar. Hablamos de lo mismo y ahí está la diferencia. Quienes son ya natos con una habilidad frente a cámaras o de comunicación, y perfecto. Pero estructurar, aprender, preparar, esas son las técnicas para ir mejorando. Si no tenemos esa habilidad, todo se puede aprender.
Sí, y en eso yo aprendí mucho contigo y practicando contigo, que realmente a veces tenemos un teleprompter. Y Sí, en sí, sí. algunas ocasiones hemos puesto teleprompter que se puede poner ahora desde la computadora. Y al principio íbamos leyendo y después nos dimos cuenta de que ese discurso que yo estaba dando no salía natural. Exacto. Se miraba leído, se miraba que realmente estaba haciendo pausas. Y las personas quieren ver cuando te miran frente a una cámara, quieren ver una conexión real. Entonces, variamos de ese teleprompter que estábamos en un inicio a un método con talking points No bullets, o sí, bullets, sí. que es mucho mejor, porque entonces yo pongo una idea principal y puedo desarrollar ese tema más o menos detallado, digamos. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Uno tiene que hablar también de lo que sabe. Eso es una regla de la vida, no nos pongamos a opinar en algo que no es nuestro terreno, sino si no lo hemos aprendido antes. O si tenemos la intención de aprender, pues metámonos a empaparnos de información, porque eso también va a hacer que crear un contenido sea un poco más fácil. En tu caso nos pasó eso y fue un ejercicio muy bueno, que lo empezamos a hacer como si fuéramos a grabar un video de producción general y ya. Y ahí nos fuimos dando cuenta que lo que estamos haciendo era crear contenido de valor. Sí. Entregamos valor, entregamos algo honesto, entregamos algo de verdad, entonces tu contenido se convertía en algo más fácil. Eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, entonces lo podemos dividir en puntos clave. Yo te diría, ¿qué sigue entonces? Preparo mi título general, voy a preparar los subtemas que son de cada uno y no debería profundizar tanto en cada una. Debería de tener una oración clave por tema y si yo me sé la oración clave por tema, estoy seguro que uno va a poder ir desarrollando o ahí mismo, si yo ya digo 1 más 1 es 2, empiezo a pensar, bueno, ok, y si le sumo 1 y si le Sí. sumo 1, y así nos vamos a ir. Sí, y tal vez quisiera que habláramos, Jorge, de cuál es la estructura de contar una historia. Porque sé que tú tienes, digamos, una estructura, yo tengo una muy similar, pero al final utilizamos estructuras un poco diferentes. Sí. Cuéntanos cuál es la tuya y después pues voy a compartir yo la mía para que hablemos un poquito de ese Eso tema. es la siguiente técnica que vamos a hablar. Las vamos a ir repasando una por una. Es animarse, crear una estructura previa y ahora viene generar una historia. Todo lo que debemos de comunicar debería llevar una historia. Ojo, generar una historia no me refiero a una vez había, no se trata de eso. Se trata de transmitir un mensaje que tenga una idea de principio a fin. Contar un mensaje que sea memorable si es posible o ser concisos y claros con un mensaje. Eso es contar una historia. No le vamos a dar más vuelta, lo podemos detallar más adelante. Y la estructura es bien sencilla. Tenemos que pensar que nuestra idea principal va a ser un mensaje, llamémosle mensaje principal para no hacernos tantas bolas. Tiene que nacer, ese es su inicio. Tenemos que, ¿cómo nace una? Es 1, es 2. Ya venimos y le dijimos a la idea nació de esta forma. Y luego la vamos a meter a su primer conflicto, a su primer duda o a su primera emoción. Dependerá del objetivo que estemos hablando. Vamos a hablar de tu caso para ponerle ejemplo. Nosotros veníamos y nos ibas a enseñar un tema de marketing digital y dabas la primera idea. Al momento de dar la primera llegamos a un punto, aquí hay que tener cuidado con cualquier mensaje, que si no llegamos a un punto máximo y decimos, y si no hacemos esta idea, se perdió todo, o no le damos ese tipo de drama, por así decirlo, vamos a perder la atención. Entonces llegamos a una idea máxima. Al momento de empezar a dar las conclusiones, así como nació el 1 más 1 es 2, y si alguien pregunta por qué, pues porque son las matemáticas, nos indican que son de esa forma. Podríamos hablar de cualquier tema. Hagamos un pequeño ejercicio en vivo y de la publicidad.
pagada y la orgánica. Danos unas 3, 4 oraciones y mostremos cómo se hace en vivo un ejercicio así. Ok. Me agarraste en fly, pero vamos a entrarle. Así nos animamos. Así nos animamos. Veamos. La publicidad digital ha cambiado el mundo de los negocios. Perdón que te vaya interrumpiendo. Eso es una idea de introducción. Punto. Seguimos. Hoy en de una forma fácil, sencilla y eso es lo que ha sido generando voz en estos meses y es importante porque queremos compartírselo a la gente y que la gente también tenga esa comodidad de hacerlo. Esto es retarse. Lo que acabamos de hacer acá es retarse. Y yo creo que eso es lo que has estado haciendo en tu contenido y lo que esperamos seguir haciendo también con tu contenido. Sí, a mí, digamos, cuando yo estructuro mi mensaje, utilizo la estructura que aprendí contigo, pero me gusta mezclarla mucho con la estructura de AIDA. Ok. ¿Por qué? Porque para mí es muy fácil de recordar. Sería bueno que la desarrolles. Ok. Sí, desarrollar. AIDA son 4 pasos. Y la idea de AIDA es de que nosotros no solo transmitamos el mensaje, sino que generemos una acción. Uh-huh. Entonces, empieza con atención. Entonces, esto lo podemos hacer en texto, pero también lo podemos hacer a nivel cuando estamos transmitiendo, cuando estamos hablando. Y cuando yo hablo de llamar la atención, tiene que ser algo impactante. A veces puede ser una pregunta, iniciar con una pregunta, iniciar con un dato significativo o iniciar con un mensaje que ya sabes que a las personas les va a interesar. Regularmente a mí me gusta empezar detallándoles cuál es el problema que vamos a resolver en el video. Genial forma, así empiezas a levantar tu curva de atención. Pero el detalle está en no dar la respuesta. Porque si damos la respuesta a esa pregunta desde un inicio, la persona no se va a quedar viendo el video hasta el final. Matas la idea, sí. Entonces, la idea es llamar la atención diciéndoles, vamos a resolver este problema el día de hoy. Y después empiezas a detallar y viene la segunda parte que es atención y interés. Y el interés es dar un poquito más de detalles, siempre sin dar la solución, pero dar un poquito más de detalles. Y después viene la D, que es decisión. Y aquí lo que empezamos a hacer es empezar a decir por qué estas personas deberían de tomar la acción. No les hemos dicho la acción, pero por qué deberían de tomar esa acción. Y por último, terminamos diciéndoles la acción que nosotros querramos. Puede ser... después de todo, anímate a hablar en público o anímate a hablar frente a la cámara. Sí. Que en el caso de hoy, ese va a ser el mensaje, pero terminamos con esa secuencia y para mí es muy fácil recordarme porque yo digo, bueno, primero tengo que llamar la atención y después empiezo a ver, ok, tengo que hablar del problema pero sin dar la respuesta. Y eso es algo que me ha ayudado para desarrollar un poco el contenido. Claro, se puede ir perfeccionando. Hay personas que lo hacen muy, muy bien, claro. Pero es algo tan sencillo y es una forma tan fácil de uno estructurar su mensaje. Sí, tienes razón. Mira, lo tenemos que repetir varias veces, pero felicidades a todas las personas que ya tienen esa habilidad y lo pueden hacer tan fácil. Pero nosotros, la verdad, sí nos metimos a perfeccionarlo, a estudiarlo, a reaprenderlo cuantas veces sea necesario. En mi caso personal ha sido así, yo estoy seguro que tu caso también, pero ahí lo empezamos a unir las dos piezas. A mí me gusta que hagamos estos ejercicios porque yo tal vez te estoy hablando de un mensaje muy general, de comunicación general. Tú me estás hablando ya de algo que va a definir estrategias y objetivos. Sí. Y ahí es donde debería de unirse un mensaje si lo vamos a colocar en redes sociales. Porque, repito lo mismo, ¿qué pasaría si tenemos toda la habilidad de hablar en cámara, pero no hablamos de algo que no genere la atención, que no nos lleve a decisiones? Solo nos vamos a sentar a ver un monólogo y eso probablemente no sea lo que vaya a llamar la atención.
Aquí es donde entra la mezcla interesante, porque nosotros al principio hablábamos de que esto no se va a tratar solamente de cómo perderle el miedo a la cámara, sino de cómo crear contenido. Y para crear contenido es necesario hacer estas dos: un mensaje de comunicación y mezclarlo con estrategia digital. Es correcto. Y mira, yo creo que tips para empezar a perder el miedo hay muchos. Sí. Algunos aconsejan que, por ejemplo, normalmente cuando uno siente la adrenalina, ¿qué es lo que le pasa a uno cuando ya va a hablar frente a la cámara? Tiene adrenalina. Entonces, lo que aconsejan algunos es empezar a focalizar esa adrenalina en donde uno la va a necesitar. Porque si uno necesita levantar un carro, la adrenalina se va a ir a los brazos. Así funciona el cuerpo humano. Pero en el caso de hablar en público, no tenemos una acción concreta. Entonces, a veces lo que pasa es de que soltamos esa energía caminando, moviéndonos, balbuceando. Entonces, o moviendo demasiado. Ejercicios, mover el cuello hacia arriba. A este punto para que nosotros podamos empezar a soltarnos. Sí. Mira, ahí también cada cabeza es un mundo y podríamos hablar de muchas cosas. Hay una frase súper famosa que dice: si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo creo mucho en esa frase, hay que intentarlo. Por eso yo creo que esa es la palabra de la tarde con toda la conversación que vamos a tener, de que hay que intentarlo. Ahora, si hablamos un poquito de técnicas, por así decirlo, de cómo mantener también nuestra atención en un punto, evitar distracciones, porque eso también puede pasarnos mucho. Y regresando al tema de ser bien honestos, lo voy a decir frente a la cámara, a mí me pone nervioso. Me gusta, personalmente me gusta hablar. Prefiero 1000 veces estar detrás de cámara porque es a lo que me dedico y es mi asunto. Pero estar delante de cámara me gusta, pero hay una sensación de nervios que nunca se va a perder. Así nos va a pasar a varios. Y trato, justo como decís, de hacer ciertos movimientos con el cuerpo para tratar de focalizarlo. Hay errores que cometo y seguro lo van a notar, que yo no me puedo quedar quieto. Eso es por mi personalidad en primer lugar, pero entonces empiezo como buscar una posición más cómoda. Hay que tener cuidado con eso, porque los movimientos que hacemos con el cuerpo tienen la atención del espectador. Sí. Entonces, solo quiero terminar esa. Entonces, cuando nosotros damos un mensaje y lo queremos focalizar, muchas veces la atención está en nuestras manos. O sea, incluso ahorita que yo te hablo, puedo ver que muevo las manos y voy a tener tu atención en lo que estoy haciendo. Y probablemente te estoy tirando un par de ideas clave que se van a quedar con vos. Es un ejercicio que se puede hacer. Sí, y también las manos son importantes, pero... Solo antes de que hablemos de las manos, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Las tienen que usarse para algo puntual y tienen que hacer dejar un mensaje muy claro. Exacto. Y a veces, digamos que utilizamos las manos demasiado, en exceso, como tú platicabas, y se mira mal porque parece como que si estuviéramos bailando, se nota el nerviosismo, y lo que tenemos que intentar hacer es tratar de comunicar ese mensaje, pero con confianza. Y a veces esa confianza se da estando un poco más tranquilo. Sí. A veces subiendo el tono, a veces, digamos, haciendo algunas expresiones donde resaltemos algunos puntos. Pero las manos son importantes y, digamos, el body language, el movimiento del cuerpo, dice mucho de una persona cuando está hablando, sobre todo frente a la cámara y en público en general. Sí, o sea, el ejercicio que estamos haciendo, lo repito 1000 veces. ¿Por qué? Porque nos animamos a probarlo. Sin embargo, seamos bien honestos con las personas que nos están viendo. La semana pasada que empezamos a hacer esto, y lo vamos a hacer seguido porque queremos, en primer lugar, entregar un contenido de valor, poderles enseñar algo, pero creo que podemos enseñar mucho por la experiencia. Sí. No nos queremos mostrar como alguien inaccesible, sino al contrario, como dos personas que quieren empezar una idea lo hacen y eso genera interés. Pero ¿cómo empezamos nosotros la semana pasada? Había nervios,
no había equipo, no estábamos preparados con los temas, pero no con la comunicación. Sí, y ese tal vez es otro de los tips, porque uno tiene el estrés o la ansiedad, o como uno le quiera llamar, voy a hablar. de hablar frente a la cámara Sí. y ponerle, digamos, una desorganización, llamémosle, de no tener el equipo, no tener temas preparados. Eso es solamente un estrés extra que no necesitamos. Entonces, recomendación es que cuando hablemos frente a la cámara, siempre estemos preparados. Van a haber eventualidades como nos pasó la semana pasada. Creíamos que lo teníamos todo y cuando hicimos pruebas, no pudimos empezar con el equipo que teníamos. Sí. Pero al final de cuentas, creo que entre más preparados podamos estar, mucho mejor. Sobre todo cuando tenemos miedo y es de las primeras veces que estamos haciéndolo. Y eso se va dando con cada vez que nos animemos a intentarlo. Porque si la semana pasada que tuvimos problemas para arrancar, nos hubiéramos quedado con esa idea, no hubiéramos arrancado hoy tampoco. Al contrario, o sea, arrancamos y nos dimos cuenta, ok, que falla esto y lo otro. Y lo mismo va a pasar siempre con un mensaje, lo mismo va a pasar cuando nos plantamos frente a una cámara, esto es de ley. Y cualquier cosa, si empezamos un proyecto, nos va a pasar lo mismo. Sí, y también algo que los lives es algo que habíamos hablado que funciona muy bien, es algo que está y se puede quitar después de 1 o 2 horas, así como lo estamos haciendo ahora. Pero también otra cosa que se puede hacer es, en lugar de grabar desde Instagram, por ejemplo, o en lugar de grabar desde cierta aplicación, podemos grabar en el celular. Sí. Y podemos dejarlo grabado, hacer varias tomas hasta que estemos conformes con el resultado. Y eso es algo que no todas las personas lo hacen. A veces la gente se va a Instagram y dice, voy a postear una story y me voy directamente a la aplicación y desde ahí la posteo. Yo prefiero hacerlo afuera porque puedo hacer 2, 3 pruebas hasta que yo me sienta conforme. Regularmente las primeras 2, 3 tomas nos van a costar más porque tenemos que calentar. Así que es un ejercicio. Tenemos que calentar, tenemos que sacar las palabras correctas. A veces inclusive cuando lo escribimos no tenemos el mensaje con las palabras tan claras. Entonces, a veces al decirlo se nos hace mucho más fácil, al menos en mi caso. No, en el mío también, y bueno, eso ya lo hemos hablado. Pero es cierto que todo lo que vayamos a hacer de comunicación se va a ir basando en cómo queremos ir experimentando. Ahorita mencionabas de que en tu caso preferís como grabarlo previo, te sentís más cómodo por ese lado, y eso es una técnica muy buena de encontrar donde uno se siente cómodo. Yo me he encontrado algunos casos, porque esto aplica también, yo estoy seguro que este tema lo vamos a tocar en otra sesión, el tema de vender sin vender. Sí. Significa dar un mensaje. Yo sé que le tenés muchas técnicas, hay herramientas, hay plataformas, hay una automatización de tus procesos para vender, pero debajo de toda la plataforma y herramienta tenemos que mostrar la cara de la comunicación, y esto es así con todos los negocios, porque un negocio habla. No nos podemos dejarle con la idea de que pues, plantarnos frente a una cámara sea solamente para personas que se dedican a blogs, a personas que se dedican a crear contenido de viajes o de información. No, también son para empresas que se dedican a la venta final. Sí, sin irnos muy lejos, el viernes pasado que hice una asesoría en vivo, la hice con Healthy and Organics, que es una empresa de venta de comida, y noté que él estaba haciendo contenido sobre sus productos, estaba grabando contenido, pero no estaba mostrándose él. Y a veces, si vamos a grabar, yo creo que tenemos que lanzarnos, porque al final de cuentas tenemos que encontrar la forma, no siempre es video, pero es una de las formas de humanizar nuestra marca. Sí. Porque las personas quieren conectar con tu empresa. Si solo miremos las empresas grandes, digamos, de telefonía, yo siento que a pesar de que sacan nunca
y al final digamos que se van para un lado o para otro por tema de publicidad, pero al momento de humanizar una marca, me refiero a que las personas puedan sentirse conectadas con la marca, y no solo con la marca, sino con la persona que está hablando. Y eso se puede hacer con una marca pequeña o una marca muy, muy grande, ¿eh? Ahí tocas un punto bien interesante. No se trata de decir, hola, yo soy Pedro y soy el gerente de esta empresa. No, se trata de que la marca tenga una presentación humana de lo que está haciendo. Sino, por ejemplo, el ejercicio que estás hablando, yo creo que tu cliente podría ser muy relevante si se planta frente a la cámara. Y en su caso yo sé que él trabaja con muchos productores locales y los productores locales tienen historias que contar. Podríamos explotar un contenido bien humano de él diciendo, si yo trabajo de esta forma es porque quiero apoyar productores locales. Y cambia la historia a subir una foto de decir, hay producto local. Solo con darte esa comparación de ideas. Sí, y al final de cuentas, como negocios, creo que tenemos que lograr transmitir una historia. Indiferentemente de cuál sea la historia que vayamos a transmitir, no puede ser solo una venta de productos. Exacto. Porque eso es lo que la mayoría hace. Solo quiero, estos son mis productos y cómprame. Uh-huh. Pero realmente las marcas que realmente tienen más éxito son las marcas que logran transmitir una historia que incluya esos productos. Uh-huh. Y al final yo creo que estamos tratando con personas. Seamos negocio o seamos una marca personal, estamos tratando con personas y el objetivo de hablar con una persona es lograr conectar con ellos. Te digo, yo siempre pongo el ejemplo de esta persona que me ve. Regularmente no, gracias, o no estás interesado. Sí. Pero esa persona, en lugar de venderme, te llegó con una historia. Me llegó con una historia y se puso a platicar conmigo, se puso a hacerme preguntas, y eso fue la razón por la que yo le terminé comprando un producto. Al final de cuentas, eso es lo que queremos hacer a pequeña o grande escala, lograr conectar con las personas a través de una historia. Mucho pasado de que antes de que hagan un producto, alguien nos dijo por qué lo está haciendo y decimos, me gusta y creo lo que está haciendo. Justo como el ejemplo que estás diciendo, a mí me pasó era ya una señora mayor y ella estaba vendiendo tomate deshidratado. Yo no lo necesitaba, no lo quería. Y ella se acercó y en vez de decirme tengo tomate deshidratado y darme el mensaje de venta, no me dio el pitch de venta. Se acercó y me platicó, me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo tal y tal, y pues tengo 30 años vendiendo tomate deshidratado aquí, y me dedico a esto, me gusta. Entonces, yo creí en su historia, creí en ella, no creía, no, o sea, no precisamente era que creyera en su producto, creía en la persona, y le compré el tomate. Pero tu marca personal sirve para generar contenido. Sin embargo, sí, lo mismo va a pasar si vendemos un producto. Conectamos primero y hay dos ventajas. Podemos conectar con el mensaje y si el producto es bueno, podemos también destacar el producto. Algo que tal vez quisiera decir porque nos pasó al principio, que tenemos que tener un mensaje claro. A veces tratamos de hacer un mensaje muy, muy grande y nos expandimos demasiado y tratamos de abarcar mucho. Sí. Al principio yo quería hablar de todo, digamos, de abarca demasiado. Entonces, entre más cerrados seamos, digamos, y tengamos tal vez menos temas, pero compartir temas relevantes va a ser mejor para nosotros. Y también tenemos que empezar a hacer, ok, ¿cuáles van a ser las líneas de comunicación que vamos a tener? Exacto. Vamos a tener lives, vamos a tener stories, vamos a tener videos en nuestras páginas. ¿Qué tipo de contenido vamos a compartir? Porque si solo
nos animamos a hablar frente a la cámara, pero lo hacemos una vez, se muere. Entonces tenemos que hacerlo con consistencia. Y eso les encanta a las personas. Decir, esta persona, yo lo vi desde que inició hasta ahora que se ha vuelto un profesional. Indiferentemente de la tipo de empresa que sea. Y ahí hay algo bien importante, yo creo que es el objetivo de lo que queremos hacer con esto, es nosotros queremos que la gente se anime. No estamos diciendo solamente, anímate y hazlo, sino que también con lo que estamos haciendo acá, que la gente que se está acercando a ver esto, también encuentre en nosotros alguien que los pueda ayudar. Ese es el objetivo final de nuestra comunicación. O sea, ya pensamos del mensaje, tenemos claro cómo vamos a desarrollar ese interés y nuestra, llevarlos a la decisión que queremos es aprende con nosotros. Sí. Probablemente nosotros en el camino seguro vamos a ir aprendiendo muchas cosas nuevas y lo que queremos abrir es la puerta al aprendizaje. Sí, y al final de cuentas yo creo que el secreto es tratar de aportar valor. Sí. Si nosotros tratamos de aportar valor con nuestro negocio, con nuestra marca personal, se va a hacer real. Valor real. Va a ser mucho más fácil. Sí. Porque realmente vas a tener un motivo por el cual quieres compartir. Muchas veces, para serte sincero, he dicho, ya no quiero hacer videos, ya no quiero hacer lives. Quiero dedicarme al negocio, quiero dedicarme a otras cosas, pero el motivo que me ha hecho seguir y seguir desarrollando esta parte es que yo sé que estoy ayudando a otros. Uh-huh. Y ha sido tan gratificante escuchar a otras personas decir, mira, me cambió mi percepción sobre los negocios, me cambió la vida, inclusive me han dicho, qué buen contenido el que estás haciendo. Eso te motiva a seguir. Sí. Y eso solo lo hubiéramos podido conseguir aportando valor real. Valor real. Yo creo muchísimo en la honestidad del contenido. Me gusta mucho lo que estamos haciendo y lo que queremos ofrecer y poner en la mesa para las personas. Es esto, que creemos negocios reales, negocios que van a estar empezando de cero, proyectos que empiezan desde cero y poder guiarlos. ¿Cómo vamos entonces a ir cerrando un poquito? Antes de que lleguemos a conclusiones, yo sí quisiera que recalcar lo que mencionas, que el tema del marketing digital es denso. La verdad, sí. O sea, si queremos venir y yo estoy desde cero, no sé por dónde empezar. El punto de todo esto, al igual que los mensajes de comunicación, es intentar seguir la curva que más nos conviene y eliminar las ideas que no nos sirven. Hemos estado ahorita ayudando a algunos clientes que realmente están empezando y no se dedican al marketing digital. Entonces empiezan y quieren abarcarlo todo. Eso es no quiero decir que es un error, sino que quiero decir que ahí te vas a complicar. Son lo mismo. El mensaje no va a ser claro. Si tú tratas de decir, bueno, yo vendo zapatos, pero vendo jeans y vendo chumpas y vendo gorras, la gente, bueno, tal vez eres una tienda de ropa. Entonces tu mensaje es... Bueno, y también vendo botas, ciertos deportes específicos. Entonces dices, yo no sé de qué es lo que quiere transmitir este negocio, yo no sé qué quiere transmitir esta persona. Entonces a veces tenemos que tratar de hacer un mensaje súper claro y optimizarlo. Decir, bueno, vamos a hacer, veamos ejemplos grandes, digamos, las marcas, un Airbnb, por ejemplo. Airbnb lo que te dice es, quédate como que si fueras un local. Ese es el mensaje que ellos quieren transmitir. Y es un mensaje muy claro. Digamos, ellos tienen muchos tipos de propiedades que están anunciándose en su plataforma, pero el mensaje de ellos es, quédate o viaja como un local. No hagas turismo, sé un local. Sé un local. Y es algo tan sencillo, pero que lo han logrado explotar de diferentes formas sin salirse de su mensaje. Exacto. Y bueno, no sé si quieres profundizar un poco más del tema o vamos cerrando algunas conclusiones. Vamos cerrando. Ok, me vas apoyando en algunos temitas acá, pero va a ser la primera conclusión y la última que vamos a dar es animarse. Hay que sentarse frente a una cámara e intentarlo. Sentarse frente a una cámara e intentarlo
nos va a ayudar también no solamente al momento de grabar, sino al momento de que nos toque hacer una presentación, que nos toque también tener una interacción con alguien más. Solamente se da así, con la experiencia de probar. Tal vez la segunda conclusión es de que queremos conectar, queremos transmitir un mensaje. Y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir con nuestros videos o cada vez que nosotros hacemos un en vivo. Lograr tratar de transmitir un mensaje muy claro a las personas. Exacto. No importa si vayamos a hablar por 1 hora o 2 horas sobre algo. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es el mensaje que yo quiero dejarle a las personas con esa transmisión. Estoy de acuerdo. Todo mensaje que demos, redes sociales, personales, lo que sea, tiene que y la curva de la estrategia, donde todo tiene que tener una idea inicial, un conflicto, un desarrollo, sus conclusiones y un cierre. Sí. Y bueno, creo que sin más que decir, el tema es muy claro. Tenemos que animarnos. La forma de vencer podemos hacerlo. Inclusive yo conozco personas que han hecho cuentas solo para transmitir cosas personales, pero para empezar a hacer esas pruebas. Si nosotros nunca lo intentamos, nunca vamos a romper ese miedo y hay un potencial muy grande en Internet. La otra vez hablábamos que el 76% del contenido en Internet son videos. El 76%, la mayoría del contenido en Internet son videos. Entonces tenemos que empezar a hacer videos. Y si nosotros no podemos estar haciendo videos de nuestros productos 100% del tiempo, entonces tenemos que empezar a tratar de comunicar ciertas cosas. Lo podemos hacer con una marca pequeña, sí, con una marca grande o con una marca personal. Total. Yo creo que lo vamos cerrando por ahí. Repetimos, fue el primer consejo, la primera conclusión y es la última, es de animarnos, intentarlo, experimentar, darnos cuenta que podemos corregir y corregir. Es correcto, Jorge. ¿Cómo se quita? Entonces, así como entramos, ¿cómo se quita el miedo a hablar frente a una cámara? Hablando frente a una cámara. Es la única forma, es la única forma. Hay ejercicios, no puedo, pero es intentarlo. Si no lo intentamos, nos va a dejar crecer. Sobre todo en un mundo donde el video es el rey del contenido. Así es. Hay muchísimos temas que vamos a seguir desarrollando. Vamos a ir dejándolos para dividir también los mensajes. Pero todo proyecto se empieza así. Hoy estamos hablando de algo tan sencillo como plantarse frente a una cámara. El día de mañana, el día de pasado mañana, no lo sé, estaremos hablando de cómo empezar un proyecto, cómo animarse a un proyecto, cómo validar ideas, cómo animarse a este mundo del marketing digital y cómo animarse en cada una de sus áreas para intentarlas, probarlas. Ahora ya en una estrategia podríamos ver números y ahí corregir. Pero ningún plan, ningún mensaje, ninguna estrategia nos va a decir cómo vamos si no lo probamos. Y bueno, también si les ha gustado este contenido, si les ha servido, los invito a que no se lo queden, compártanlo con otros, compártanlo con otro emprendedor que tal vez le puede servir. No nos quedemos con este contenido solo para nosotros. Queremos que esto se propague y que el mensaje sea animémonos a hacerlo. Y entrando un poquito a los mensajes parroquiales, el día de mañana, viernes y todos los viernes de aquí en adelante estaremos haciendo asesorías en vivo en Instagram a cualquier negocio. Si ustedes tienen un negocio o conocen a alguien que tiene un negocio que le gustaría una asesoría en marketing digital, escríbanme ya sea por Facebook o por Instagram o Twitch y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a coordinar la fecha y la hora y queremos ayudarlos. Esto es completamente gratuito
y queremos darle una asesoría gratis a un negocio a la vez. Así que si alguno está interesado, los invito y muchas gracias por estar en esta transmisión. Todos los días jueves vamos a hacer este tipo de transmisión. Vamos a ir jugando un poquito ahí con las horas dependiendo el día, pero vamos a estar publicando siempre todos los lunes el calendario de la semana. Listo, yo creo que ahí estamos. Entonces, una vez más, gracias, Juan. Gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.